Muchas organizaciones no tienen el problema que realmente creen tener respecto a los conflictos. El conflicto simplemente es el síntoma. El problema es lo que hay debajo. Y me explico. Seguro que has estado en alguna reunión, te suena esta escena, donde dos personas comienzan a discutir, o cuando menos, si no con formas muy exageradas, pero hay una tensión, no hay entendimiento y se nota que hay un conflicto. Un conflicto que no es la primera vez que ocurra y probablemente no será la última vez que ocurrirá. Entonces, todo el mundo habla de formas, de que hay que ser profesional, de que hay que mantener la manera en la que se hacen las cosas y de una u otra manera se intenta tapar o cuando menos parar ese conflicto para que posteriormente, y esta suele ser la frase típica, ya lo trataremos, ya lo veremos en detalle, tenemos que ver de qué manera arreglamos esto aparte, pero lo que ocurre realmente es que no se quiere mirar el problema de fondo, lo que hay realmente debajo. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones lo que intentan es que el conflicto se acabe demasiado pronto. El conflicto en el fondo va contra ese buen rollo organizacional que todo el mundo le gusta decir, nos quita, nos roba la paz, nos roba esa felicidad de la que tanto se habla en el puesto de trabajo, pero el conflicto lo que realmente esconde es algo mucho más profundo. El conflicto esconde, por un lado, falta de claridad, es decir, en muchas ocasiones, cuál es el rol que tiene que desempeñar como cada uno. Muchas veces es falta de criterio, cómo se toman las decisiones en la organización. Puede ser un tema de límites, cuando hay personas, departamentos, que están excediendo el límite que deberían de exceder y entran en competencias que realmente no son suyas. Puede ser incluso que haya roles mal definidos o que no se han definido en detalle. Yo esto lo he visto en muchas ocasiones. Organizaciones donde digamos, ex profeso, a propósito, no se define el rol, se deja en una ambigüedad para que después no sea fácil decir esta es mi parte o esta no es mi parte, lo cual es un error obviamente que con el tiempo se paga muy caro. Pueden ser miedos no expresados cuando un área está avanzando y eso provoca miedos en personas o en otras áreas que se sienten amenazados por cómo se han hecho las cosas hasta ahora o amenazan o se ven amenazados en su puesto, en sus funciones y todo eso, eso es lo medular. Eso es lo que realmente está escondiendo el conflicto, lo que vemos en la superficie. Por ello, tratar de resolver el conflicto desde una simple negociación de posiciones, de llegar a un acuerdo per se, no va a resolver nada, porque no se está entrando en la parte final. Sí, va a haber una tranquilidad aparente en el momento en el que ese conflicto se detiene, pero ese conflicto, más temprano que tarde, va a volver. Y va a volver en una forma quizá de conflicto diferente. Personas que no se hablan, personas que entre ellos hay ironía en cada una de sus intervenciones, ironía que no es otra cosa que violencia de baja intensidad, por supuesto resentimiento, personas que se sienten que han sido, digamos, ninguneadas por la manera en la que se ha resuelto el conflicto o se ha tapado, o incluso que su opinión no está siendo adecuadamente tenida en cuenta en la organización, y eso finalmente a lo que lleva es que a que ese conflicto no resuelto, realmente lo que hay por debajo, lo que ahonda precisamente es en esa distancia en la organización. Yo, y esto es un punto de vista muy particular, creo que la mayoría de enfoques que intentan gestionar el conflicto lo intentan gestionar como si fuese un problema en sí que hay que resolver. Y el conflicto visible suele ser la manifestación de una falta de claridad invisible. Voy a repetir esto. El conflicto visible suele ser la manifestación de una falta de claridad invisible.
Es decir, hay algo que tenemos que revisar dentro de la organización para ver exactamente qué es lo que está generando esos conflictos, porque la gente en general no tiene conflictos porque sí, porque sea su modus vivendi, sino porque hay algo que cree que tiene que ser suyo, tiene que aclarar, tiene que tomar una decisión o cree en un determinado criterio que no es el criterio adecuado. Y aquí un líder auténtico no es el que tapa los conflictos, es el que los ordena y los convierte en decisiones. Ordenar el conflicto significa ver exactamente qué es lo que hay ahí debajo, permitir que la gente se exprese de manera honesta y ver dónde está lo que no se ha resuelto previamente, las ambigüedades, criterios que se expresaron en otro momento pero que ya no sirven, o incluso, y esto suele ser lo más complejo, cuando el propio líder dio un criterio que ya no sirve y tiene que echar atrás ese criterio, modificarlo, porque el conflicto lo que muestra es que ese criterio ya no era válido. Así que la próxima vez que aparezca un conflicto en tu equipo, que no sea qué hacemos para que este conflicto no escale, sino realmente es qué verdad está queriendo decirnos este conflicto que nadie se ha atrevido a nombrar hasta ahora. Porque esa verdad, esa falta de claridad que hay, es lo que realmente va a hacer que los conflictos se resuelven de manera productiva y hagan crecer al equipo. Los equipos no crecen en los buenos momentos, no crecen con los team buildings, crecen cuando afrontan problemas auténticos, conflictos que hay entre ellos, conflictos que son emocionalmente intensos y son capaces de resolverlos desde nuevos criterios que hace que todo el mundo sienta que está ocupando su puesto de manera adecuada. Pues si este enfoque te ha gustado, tengo dos propuestas para ti. Una es Clarity, que es una intervención 1-a-1 para roles clave en los cuales vemos cuáles son los conflictos que hay dentro para poder sacarlos y poder gestionarlos de manera adulta. Y la otra es The Contract, una intervención para equipos de decisión, para equipos clave que en un momento dado deciden que ya no van solamente a actuar como si fueran un equipo, sino realmente pasar a ser un equipo de verdad y responder como equipo ante las dificultades que se les plantean. Si quieres más info, ya sabes, info@ramonmaurel.com o a través de LinkedIn en mensaje directo. Seguimos adelante.